Bienvenidos entonces a este tercer encuentro del ciclo de actualización de normativa 2021 de Cooperar. En esta ocasión nos hemos reunido para comenzar a analizar entre todos una resolución muy importante que ha sido la resolución 1000 del 2021, que tiene nombre y todo, la resolución Renovar. Es una resolución muy larga y con muchos temas, por eso hemos decidido dividir su tratamiento en tres encuentros. Este es un primer encuentro donde vamos a conversar sobre las cooperativas de tres asociados, sobre el tema de los asociados de las asambleas unánimes, autoconvocadas unánimes, sobre el tema de viáticos a consejeros y sobre, a ver, ahí escucho un ruidito, y sobre el tema, me estoy olvidando del tercer, el tema de asociación en línea. Esos son los cuatro temas. Para eso nos vamos a distribuir la tarea con presentadores y comentaristas. Vamos a comenzar con el primer tema, que es cooperativa de tres integrantes, que es un tema que trata el artículo tercero y el artículo cuarto de esta resolución que le estaba nombrando. La vamos a invitar a Eleonora Fesser a empezar con este tema. Eleonora es una amiga, bueno, conocida de todos ustedes, acá somos todos gente conocida, así que no requiere demasiadas presentaciones, tiene un currículum muy amplio y lo más importante del currículum es que participó en la Comisión de Normativa de Cooperar. Bromas aparte, ha sido además una de las ideólogas de muchos de los aspectos de esta resolución en su tarea de asesoramiento, digamos, en el INAES, así que nos parece muy valiosa su participación. Así que la vamos a invitar a hacer una presentación. Yo después voy a hacer algún comentario breve sobre la participación de Eleonora y después vamos a abrir el debate sobre este primer tema, que es cooperativas de tres integrantes. Eleonora, el micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias. Nada, gracias por la invitación. Yo siento como, yo me formé en Cooperar, así que para mí, técnicamente, así que para mí es todo un gusto. Quiero aclarar que no soy la ideóloga de nada, digamos, yo estoy haciendo mi tesis de doctorado en marco normativo de empresas recuperadas y en ese marco observo distintas instancias de funcionarios dentro del organismo. Y bueno, y hay compañeros de una organización donde yo estaba, que se llama Trabajando por la Economía Social, que ellos sí acompañaron técnicamente el proceso. Pero bueno, un poco de estar en la cocina, observando la cocina, hay datos como que puedo recoger y que puedo como comentar. Tengo 10 minutos para hablar de dos temas. El primero tiene que ver con cooperativas de tres asociados y después el segundo... No, tenés 10 minutos para cada tema, así que tranquila. Pues, conocemos cuando acelerás tu velocidad, puede no tener límite, así que tranquila, tenés 10 minutos para cada uno. Empecemos con los 10 minutos de tres asociados. Hablamos de cooperativas de tres y después vamos a preguntas y demás. Dale. ¿Qué es lo más rico, me parece, no? Básicamente lo que yo observé es que no hay como una voluntad política de modificar la 20337. Digo, si me preguntan a nivel personal a mí, tampoco creo que estamos en condiciones ni técnicas ni políticas de hacerlo. Y al mismo tiempo estábamos en un contexto nacional e internacional que requería ciertas modificaciones a varias cosas que estaban sucediendo en el sector, ¿no? Varias de esas modificaciones tienen que ver con abrazar, el cooperativismo si se caracteriza por algo es por abrazar experiencias diversas, abrazar experiencias de distintos grupos cooperativos que trabajan de manera cooperativa, pero que se estaban volcando históricamente a otras formas jurídicas que por ahí no respondían a las particularidades de ese grupo, ¿no? Entonces, se optó por hacer un estudio de la 20337 y en ese estudio se entendió que la propia ley habilitaba que el INAES vía resolución reduzca el mínimo legal. Y la norma no le había puesto un tope mínimo, ¿sí? Entonces, el no ponerle un tope mínimo y el hablar el artículo 2, al habilitar esta posibilidad al organismo, a la autoridad de aplicación, sin poner un tope mínimo, entendía, o entiende el INAES, que ese artículo es el medular de la ley de cooperativa y que el resto del articulado tiene que ser leído en consonancia
con dicho corazón, ¿no? Porque el 2 nos define que es una cooperativa, es un divisor de aguas. Entonces, bueno, en ese marco se pensaron en distintas alternativas. La alternativa de permitir una entidad que tenga un consejo de administración unificado en una sola persona, un síndico y el tercer asociado libre, permitía el sistema de frenos y contrapesos entre todos los órganos sociales y estiraba lo menos posible la norma, ¿no? Entonces, bueno, se optó por esa posibilidad. Ahora, en el marco de la resolución Renovar, que la resolución Renovar no hay que pensarla, no hay que pensar cada instituto de manera individual, sino que hay que pensarla en todo su conjunto, y como dice todo el tiempo Milagros Moya, es una resolución eminentemente de fiscalización. Si uno la mira, cosas que por ahí, para el ojo no entrenado, podría ser simplemente algo como, les dan cuenta gratuita bancaria, desde el ojo de un organismo y de todo un sistema, se plantean otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, estoy hablando de cuenta gratuita bancaria porque es algo que el INADES está tratando de obtener y de conseguir para que nuestro sector, que es el menos no sé si es el menos, pero cuesta la bancarización, bueno, entre en un sistema, y entrar en ese sistema también implica poder entrar en también un sistema de control relacionado con los sujetos obligados y toda la normativa que conozca a sus clientes, los reportes de operaciones sospechosas, los reportes de operaciones sistemáticas y demás. Entonces, a lo que voy es que cuando uno analiza cooperativas de 3, no lo tiene que analizar de manera aislada, ¿sí? Lo tiene que analizar en todo un contexto, ¿sí? En todo un contexto social, económico y mundial, ¿no? Otra particularidad que tiene la norma es que resuelve un problema de interpretación que podría ser el INADES a posteriori, ¿sí? ¿Por qué? Porque el propio articulado dice que cuando se supere la cantidad de stays o más asociados, ¿cómo va a ser la composición de los órganos sociales y cuándo se tienen que cambiar, ¿no? Esto es importante en términos de que no existan dobles interpretaciones. La norma intentó ser lo más clara posible, y entonces ahí dice, bueno, si una cooperativa que nace con 3 asociados y luego se incorporan 10 al día 2, supongamos, un caso de laboratorio, y llegamos a 13 asociados y el Consejo de Administración dura 3 años o 3 ejercicios en el mandato, ¿cuándo tengo que ampliar el Consejo conforme el resto del articulado de la 20337? Y la norma lo dice clarito, una vez que se venza el mandato de esos consejeros. Como ustedes saben, los consejeros, más allá del plazo legal que hayan digamos, escrito en el estatuto, que hayan plasmado en el estatuto, se pueden cambiar en cualquier momento. Así que eso no impide que si la entidad, por motus propio, quisiera ampliar su consejo de administración al día 2, podría hacerlo. Y esto juega también con asambleas autoconvocadas, pero no me voy a adelantar a eso porque tenemos otros 10 minutos para eso, ¿no? César, estoy bien con lo correcto. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Segundo, ¿qué tipos? En principio, solo trabajo y provisión de servicios para productores rurales. ¿Por qué? Porque históricamente el instituto habilitó esos 2 tipos para cooperativas que tengan un mínimo de la general de la ley, ¿no? Ahora, ¿se podrían habilitar otros tipos? Sí, se podrían, porque existe una previsión dentro de la resolución Renovar que dice que, digamos, si el INADES puede hacer la norma que habilita en la reducción, claramente también podría habilitar otros tipos. Otra cuestión más tiene que ver con si se pueden hacer federaciones de 3 asociados. No, porque la norma dice solamente para entidades de primer grado. ¿Sí? Este fue un cambio que hizo el propio sector. Digo, esta norma fue discutida por el sector institucionalizado. Digo esto porque hace unos días me invitaron a dialogar en un marco, en otro lugar, y había dirigentes de otra confederación de cooperativas que decían, bueno, pero nosotros no lo discutimos. Bueno, digamos, se discutió con el sector institucionalizado. Así que bueno, eso también para tenerlo en cuenta. Y me parece que las preguntas genéricas que me han hecho sobre el tema tienen que ver con eso.
¿Qué pasaría si hay una cooperativa que se conformó a la luz de otras resoluciones, por ejemplo, la 3026 o la AFSI, y quiere reducir su número a 3? Bueno, el cooperativismo lo que tiende siempre es a ser más grande, ¿no? Sería como una tristeza que vayamos a reducir el mínimo legal, pero se podría hacer, si técnicamente se podría hacer, habría que hacer una modificación de estatuto, ¿sí? No sé si con esto me parece que ya estaría como cumplido los 10 minutos y cumplido el tema, salvo que me estoy olvidando algo. No, perfecto. Además, si te parece, yo hago algunos comentarios complementarios a todo lo que has presentado y después abrimos las preguntas. Yo quisiera hacer algún comentario sobre este tema de la posibilidad de otros tipos de cooperativas más allá de las cooperativas de trabajo o las de cooperativas de servicios rurales, ¿no? Concretamente, hay una frase textual del artículo 3º que dice, pudiendo el instituto en casos excepcionales disponer de esta posibilidad a otros tipos de cooperativas. Esto fue en realidad un planteo y una propuesta que hicimos desde Cooperar, precisamente porque decíamos, bueno, no nos atemos de manos, si ya estamos abriendo la posibilidad de tres asociados a determinados tipos de cooperativas, pensemos otras. ¿Y en qué estamos pensando en otras alternativas? Porque eso me parece que puede ser interesante como para empezar a trabajarlo en este ámbito. Uno de los temas, por ejemplo, nos parecían cooperativas de provisión de servicios a profesionales. Es decir, ustedes conocen cooperativas de provisión de servicios a odontólogos, abogados, a contadores. Si yo quisiera hacer una cooperativa entre pocos contadores o pocos odontólogos, tendría que ser o hacer la cooperativa de trabajo, tendría que hacer la cooperativa de trabajo. Lo que nosotros decimos a partir de ese renglón es que, bueno, también podría ser una cooperativa de provisión de servicios a profesionales. Digo que, y me parece un tema interesante, porque muchas veces este tipo de iniciativas comienzan chicas, es difícil que uno comience entre 10 profesionales a organizar una actividad, pero es mucho más factible que comiencen a organizarse en una cantidad menor. Así que me parece que esa es una línea de trabajo que sería interesante analizar con los colegios profesionales, asistir a los profesionales que se quieran interesar en el tema y conversarlo con el INAES y con los órganos locales competentes como para ir viabilizando cooperativas de ese tipo. Otra posibilidad que me parece interesante es lo que yo llamaría asociativismo PYME. Ustedes conocen que hay muchas cooperativas, hay cooperativas almaceneros, cooperativas farmacéuticos, cooperativas de pescadores, de carpinteros, hay varias experiencias en ese sentido, cooperativas de supermercados barriales. Y muchas veces ese asociativismo PYME puede empezar chico, es decir, no necesariamente, sobre todo cuando estamos viviendo en una localidad pequeña, es factible que uno diga, bueno, vamos a generar una instancia asociativa entre 4 carpinterías o entre 4 almacenes, no necesariamente tienen que ser 10, digamos, para arrancar, así que me parece que el tema de asociativismo PYME puede ser también utilizado, puede también aprovechar esta posibilidad de hacer cooperativas de menor cantidad. Vinculado a esto está el tema de lo que llamamos bueno, vamos a publicitar nuestro trabajito, Eleonora. Nosotros sobre este tema escribimos juntos un trabajito que publicamos en IDELCOP, revista que la verdad que es muy, muy generosa, digamos, y muy importante, sobre todo para ir sistematizando las cosas que vamos diciendo y queden escritas, después no hay forma de arrepentirse. Bueno, en este trabajo que escribimos con Eleonora también poníamos ahí el tema de integración empresaria intercooperativa, pusimos como un título así. ¿En qué estamos pensando en esto? En 2 o 3 cooperativas que quieran desarrollar por ejemplo, nos ha pasado varias oportunidades, ¿no? 2 o 3 cooperativas que quieren organizar internet y entonces, como son pocas, terminan haciendo una SRL, ¿no? O otras iniciativas así. Entonces ahí nos encontramos con el problema que recién aclaraba Eleonora. Eleonora dice cooperativas, solamente cooperativas de primer grado, ¿sí? Dice concretamente solo procederá en cooperativa de primer grado. Esas son las palabras del artículo 3º de esta resolución. Ahora, la verdad es que nosotros, los que estamos en el sector, conocemos que muchas veces se usa como la cooperativa de primer grado puede asociar a personas jurídicas, se usa en realidad la cooperativa de primer grado como herramienta o instrumento de integración entre cooperativas.
tenemos muchos casos, que son un caso importante, por ejemplo, es el de Colsecor, ¿no? Que está integrado por cooperativas que tienen servicio de cable de televisión y otros tipos de sociedades que no son cooperativas y están todos integrados en esta cooperativa de primer grado. La limitación, como todos sabemos, es que ahí no hay posibilidad de voto proporcional. Es decir, la cooperativa chica y la cooperativa grande, todas tienen un voto. En la medida que eso no sea un problema, me parece que podemos entender que estrategias de integración empresaria intercooperativa entre pocas cooperativas se pueden viabilizar a través de esta resolución. Esto, por supuesto, deberá ser discutido en los casos concretos, presentando el estatuto y conversándolo con el INAES, con los órganos locales competentes. Y otro cuarto tema que lo planteamos, que en realidad de alguna manera está contemplado en la resolución cuando dice el tema de las cooperativas de servicios rurales, ¿no? La verdad que cuando se pensó en su momento las cooperativas pequeñas de servicios rurales en la década del 90, estaba vinculado a todo el tema de agrupaciones de maquinaria, digamos, ¿no? A compartir un tractor, a ese tipo de cosas. Cuando ahora se está usando, bueno, en realidad se está pensando con objetos amplios de cualquier actividad agropecuaria o típica de las cooperativas agropecuarias, comenzar desde cooperativas pequeñas. Pero la posibilidad de cooperativas pequeñas nos abre una ventana interesante para lo que algunos hemos llamado cooperativas agrarias de gestión de producción, ¿no? Es decir, cuando normalmente el cooperativismo agropecuario trabaja de tranqueras para afuera, ¿no? Si nos juntamos todos para comprar juntos, para vender juntos, para comercializar juntos, para industrializar, pero cuando hablamos de tranqueras para adentro, por ejemplo, compartir el tambo, o compartir una máquina, como decíamos recién, o compartir el tambo, compartir la cría de cerdos, por ejemplo, ahí ya son menos productores los que participan. ¿Sí? Es difícil que uno piense compartir el tambo entre 10 productores, pero podría compartir el tambo entre 3 o 4 productores. Y estas son estrategias asociativas que siempre se han discutido y me parece que se pueden facilitar a través de esta herramienta. Bueno, esto simplemente para tirar ideas sobre la utilización de esta posibilidad, más allá de la posibilidad evidente de facilitar la formalización de microemprendimientos asociativos pequeños, ¿no? Quiero agregar una cosita más, César, que me olvidé mencionar, que, digamos, la estructura cooperativa tiene costos de mantenimiento muy elevados. Nosotros calculamos, abuelo de pájaro, que en términos burocráticos, entre un contador, certificaciones, bueno, los libros en el momento inicial, estás por año más o menos en 200.000 pesos. O sea, un contador menos de 15.000 pesos no te cobra por hacer las declaraciones juradas, los informes trimestrales y demás. Entonces, creemos que esta figura, yo creo que esta figura no va a ser utilizada por personas de escasos recursos. Creemos que va a ser utilizada más por los ejemplos que acaba de dar César, ¿no? O sea, personas que tienen una actividad que dé un margen suficiente para cubrir como mínimo 200.000 pesos por año solo de burocracia. Entonces, bueno, nada, esto tenerlo en cuenta. Bueno, como habíamos quedado entonces, si hay alguna pregunta, yo le diría, como no les veo la cara a todos, si quieren pedirla por chat o levantar la manito. Consulta, alguna opinión, además, es una innovación. Una pregunta muy buena, ¿no? Dice que celebra la norma, gracias, y que el desafío dice es modernizarse sin perder la esencia, ¿no? Bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque lo que sucedía con muchas cooperativas de 6 asociados es que solían poner personas de paja, digamos, para llegar al mínimo legal, ¿no? Tenerlo en cuenta, o sea, no es que es algo que... Y dice, y el riesgo de desvirtuar la figura jurídica más cerca del individualismo. Yo creo que 3, me parece que está bueno el número. No sé, tío, esa es una discusión que esto va a ser espacio para pensar, reflexionar cuando los números estén dados, digamos, en un par de años. Desvirtuar la figura jurídica se puede desvirtuar de hecho pasó, Colonia Barraqueros, que era la cooperativa de trabajo
creo que es más grande el INAES. Primero, ¿cuánto tiempo tardó el INAES en darse cuenta que esa cooperativa escondía otra cosa, ¿no? Entonces, para mí, el desvirtuar la figura jurídica no tiene que ver con el número principalmente, sino con la mala utilización de la figura. Y para eso es la fiscalización inteligente, la fiscalización basada en riesgos, que es algo que hasta el día de hoy el INAES no hizo. No hizo podemos hacer otra reunión pensando por qué el INAES no lo hizo, pero bueno, esta norma, la renovar, por eso digo, no hay que pensarla de manera aislada, hay que pensarla en un conjunto, ¿no? Y una de las cosas que plantea la renovar es fiscalización inteligente, fiscalización basada en riesgo, entrecruzamiento de datos con datos de otros organismos del Estado para justamente evitar que se desvirtúe la figura jurídica. Eleonora, de todas maneras me parece que Javier lo que apunta es al hecho de que el órgano de administración esté integrado por una sola persona. Pero en ese sentido me parece que vos dijiste algo interesante cuando hiciste el relato inicial o la presentación inicial, de que cada una de las personas tiene un rol bastante claro y de mucho peso, digamos, ¿no? No sé si lo querés repetir porque esa es una idea tuya que... No, no es idea mía, es idea de los que saben. Nosotros consultamos con los que sabían antes de hacer nada, ¿no? Eso va aclarado. No, el sistema de frenos y contrapesos lo que te permite es que el consejero administra, ¿sí? Esta suprafigura, ¿no? Por otro lado tenés al síndico que tiene facultades para poder fiscalizar eso en tiempo real, digamos. Y después tenés un tercer socio líbero que puede trabar la gestión de esos dos, ¿no? Porque en la asamblea pueden no votar el balance, por ejemplo. Entonces, todos los tres tienen un rol fundamental, ¿sí? Los tres, por eso decimos que permite el sistema de frenos y contrapesos. Lo que digo es que esto de un consejo de administración de una sola persona, yo he visto desvirtuar la figura en un consejo de 3 personas. Para mí no tiene que ver justamente con cuántas personas ocupen un rol, sino la democracia hacia el interior, el autocontrol entre todos, ¿no? Entonces si podemos tener acceso a ciertos documentos, y en las cooperativas chiquitas eso más o menos se da. Y si no se da, se puede convocar una asamblea y se puede remover el consejo y nombrar otro. Digo, la ley de cooperativas es una ley muy, muy bien pensada, y permite poder resolver todos estos conflictos que nosotros estamos pensando, ¿no? Esto de que no exista cefalía en cooperativas, porque la ley de cooperativas la pensó así, resuelve un montón de problemas prácticos, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso. Si total, el consejo se puede remover en cualquier momento. Eso, ¿no? Rubén, tenés que levantar la mano, ¿no? Sí, correcto. No, yo quería justamente plantear, digamos que la resolución tiene dos caminos, uno amplio para aprobar este tipo de cooperativas, si son de trabajo o de provisión a productores rurales. Y tiene un camino un poco más estrecho para otro tipo de cooperativas, entonces creo que esto debería ser aprobados, digamos, la constitución de este tipo de cooperativas por vía de excepción por el directorio del INAES. ¿De acuerdo? Vale decir que hay que lo tiene que mirar con, digamos, con lupa el tema de cada uno de los tipos de cooperativas que no encuadren dentro de los dos generales. Y con relación al tema democrático, también a veces en la desvirtuación hay cooperativas de 9, 10, 12 consejeros que quien la maneja es el gerente, ¿no? Entonces es un problema de la práctica democrática dentro de una cooperativa. Y coincido, por eso hay que trabajar mucho en la promoción, por eso hay un artículo que elimina el curso obligatorio, pero lo que hace es cambia la modalidad en un acompañamiento a lo largo de toda la vida de la entidad, porque también se entiende que van a cambiar los consejos de administración, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, es una norma que intenta eso, acompañar y generar formaciones ad hoc según las necesidades de cada entidad. Entonces, como bien decía Rubén, puede estar pasando esto, que toma un nuevo consejo de administración que necesita herramientas sobre toma de decisiones, sobre democracia, y puede solicitar una formación específica sobre esa materia, ¿no? Entonces, en ese sentido también la lógica cambia, la lógica de la
promoción en la fiscalización, ¿no? ¿Cuántas veces lo escuchamos a Dante Cracoña diciendo eso, ¿no? Que una fiscalización bien hecha es promocional. Entonces, esta norma intenta recoger eso. Ojalá que con esta norma podamos tener un unicornio cooperativo, ¿no? Esas empresas de garage que se constituyen para, digamos, inventar procesos electrónicos, se puedan utilizar vía cooperativa, ¿no? Y qué mejor promoción del cooperativismo que ese, ¿no? O sea, qué mejor promoción que un unicornio sea cooperativo. O, por ejemplo, ahora hay toda una tendencia de bandas famosas de rock, bueno, distintos géneros, que se están cooperativizando, ¿no? Como la Versuit Vergarabat, que acaba de salir en la matrícula hace unos días, y hay otras bandas más, bueno, la Delio Valdés, para los que escuchan más cumbia, pero bueno, son también estrategias de promoción, ¿no? Cuando el cooperativismo abraza más experiencias y experiencias que tienen más llegada, bueno, es un cooperativismo más promocional, no sé cómo expresarlo. Eleonora, Me da un poco de vergüenza decirlo estando acá Dante, ¿no? Que es uno de los que me formó, o sea, cada vez que hablaba, me acuerdo en las reuniones de comisión, hablaba Amazon, hablaba Dante y yo estaba con la computadora ahí escribiendo porque eran libros abiertos, ¿no? Nada, eso. Eleonora, ahí hace una última pregunta Javier y después pasamos al tema, fíjate ahí en el chat, y después pasamos al otro tema. Uy, excelente pregunta, Javier, excelente pregunta. Esta pregunta, lo que dice Javier, para los que esto va a quedar grabado, es ¿qué pasa si es una cooperativa de 3 y se va un asociado? Bueno, es lo mismo que pasaba con una de 6 y se iba uno, ¿no? Lo que hay que pensar, digo, más allá de que es lo mismo que pasaba ayer, digamos, con las de 6, lo que hay que pensar es hacerlo jugar con el nuevo Código Civil y Comercial, con la reforma de la ley hoy Ley General de Sociedades, ¿sí? En donde tanto el nuevo código y la reforma de la Ley General de Sociedades lo que intentan hacer es fomentar la conservación de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un plazo para readecuarse y si no, sí, entrarían en lo que sería la sección 4 de la Ley General de Sociedades, ¿no? Pero yo creo que no sé, son casos muy de laboratorio estos. De hecho, no tengo registro, y digamos, tampoco de todo lo que pasa en el mundo del cooperativismo, pero no tengo registro de cooperativas que ya hayan disuelto de 6, por ejemplo, por haber sido 5. En general, lo que tratan es de incorporar un socio más, ¿no? Así que, pero muy buena pregunta. Bueno, pasamos entonces al otro tema, al tema de asambleas unánimes. Te toca a vos también empezar con la presentación, Leonora, y después le vamos a pedir un comentario al doctor Cracoña. Asambleas unánimes es uno de los temas que más me gustan, porque en esta tendencia que tiene la Renovar de reducir la carga administrativa y readecuarse, digamos, renovar el cooperativismo hacia el nuevo Código Civil y Comercial, bueno, hacia lo que pasa en la actualidad, bueno, asambleas autoconvocadas viene como a traer un poco de aire fresco a esos dos temas. ¿Por qué? Porque en el 2015 el Código Civil y Comercial habilitó para todas las personas jurídicas la posibilidad que ya existía en materia societaria, digo, Dante no me va a dejar mentir, ya que él se define como profesor de Derecho Societario y dice que cada tanto hace cosas de cooperativismo. Las sociedades anónimas, por ejemplo, las cerradas, solían hacer asambleas unánimes autoconvocadas. Estaban todos los accionistas, hacían el acta, ya está, y la presentaban a veces ni siquiera la presentaban en la Inspección General de Justicia. Bueno, esto que se habilitó con el nuevo Código Civil y Comercial para todas las personas jurídicas, faltaba traerlo al cooperativismo de trabajo, ¿sí? Que sea el cooperativismo, en general. Ya el cooperativismo había traído algunas cosas del Código Civil y Comercial de la Nación, como las asambleas a distancias para primero a ciertos órganos, después lo amplió, pero esto faltaba, ¿no? Y esta posibilidad que ahora tienen las entidades de cuando se den dos requisitos, o sea, esté el 100% de los asociados y todos estén de acuerdo con respecto al temario que se va a tratar, poder hacer la asamblea sin el aviso previo al organismo, lo que hace es facilitar o promover, mejor dicho, la participación. ¿Sí? Entonces es una herramienta que promueve la participación. Acá el único
digamos, y Nelson, está Nelson Arias de Linares, no me va a dejar mentir, lo único que va a suceder es que no hay que hacer un aviso ex ante de la Asamblea al INAES. Pero ¿cuál será el problema en este caso? Si históricamente el INAES, lo único, y los órganos locales competentes, no me atrevo a decir de todo el país, pero en términos generales, recibían y guardaban. No es que estaban hacían una fiscalización, che, en 15 días se va a hacer una asamblea, tenemos que ir como veedores. En algunos casos sí, pero no era la general. Entonces, esta posibilidad lo único que hace es facilitar la vida de la entidad. No hay daño, porque tienen que estar el 100% de los asociados y todos tienen que estar de acuerdo con respecto al temario y al orden del día que se va a tratar. Entonces, no existe daño porque todos van a estar de acuerdo con respecto a la norma, promueve la participación y no quita esto que la entidad tenga que presentar el post-asamblea. Así que tampoco es que se pierden facultades de fiscalización, ¿sí? Así que bueno, nada, es como mi tema favorito. Si me preguntan de la Renovar, qué es lo que más me gusta, este tema, porque entiendo que va a facilitarle la vida a muchas entidades pequeñas en términos administrativos. Entendemos que las entidades grandes no lo van a poder hacer. Una cooperativa de servicios públicos es materialmente imposible que lo pueda hacer. Entonces, nada, facilita la vida, es una herramienta que facilita. Así que, nada, eso. Gracias, Eleonora. Dante, te pasamos el micrófono. Gracias, Carlos. Creo que a lo que dijo la doctora Fischer hay poco que agregar. Simplemente recordar que este tema apareció legislativamente recién con la ley 19.550 en el año 73. Es decir, una ley que empezó a regir en octubre del 72 y la ley de cooperativas es de mayo del 73, así que son prácticamente contemporáneas. Recién allí se instaló el tema de las asambleas unánimes sin necesidad de convocatoria previa. Esto era discutido en doctrina. Incluso había llegado en algunos casos el tema a la jurisprudencia, pero recién con esta disposición del artículo 237 de la Ley de Sociedades se instala en forma legislativa. La crítica que se le hizo a ese artículo de la Ley de Sociedades en materia de anónimas es que exigía la presencia de todo el capital, porque no nos olvidemos, estamos hablando de sociedades comerciales, donde los que gobiernan son los dueños del capital, no las personas. Exigía la presencia de todo el capital y la unanimidad de los capitales para resolver esta situación sin convocatoria previa. Obviamente esto no es aplicable a las cooperativas porque la democracia cooperativa no funciona en virtud de la tenencia accionaria de los integrantes de la entidad, sino que funciona a razón de un voto por cabeza y donde el disentimiento es parte del juego normal de la democracia. Por eso es que si bien el artículo 118 de la ley 2337 admite la aplicación supletoria de las reglas de anónimas, lo hace siempre que se concilien con la naturaleza de la cooperativa. Evidentemente, esta norma no tenía en cuenta ese perfil propio de la democracia cooperativa. Ahora bien, cuando se sanciona el nuevo Código Civil y Comercial, ya esto en tiempo, en 2015 entra en vigencia, ahí este artículo 158, segunda parte al que se refirió la doctora Fischer, admite la asamblea autoconvocada, pero con una exigencia diferente. Dice que se pueden reunir, si están todos presentes, se pueden reunir y deliberar válidamente si están todos presentes, y están de acuerdo con el temario a tratar. Es decir, la unanimidad no es en la decisión, sino la unanimidad es en el contenido del temario o de lo que se llama el orden del día de la asamblea. Y lo hace extensivo a todas las personas jurídicas. Esto sí encaja sin dificultad con la naturaleza cooperativa y la democracia cooperativa, donde evidentemente si están todos participando en la asamblea estamos en un desideratum. Ojalá
todas las cooperativas tuvieran participación de todos sus asociados. Y lo que sí admite que pueda ser diferente es la decisión, porque si no se condicionaría la voluntad social en la adopción de las resoluciones. Tienen que estar de acuerdo todos en los temas que van a tratar, pero no en la decisión que van a adoptar. Ahí será fruto de la deliberación y de la votación correspondiente. Por eso es que, en este sentido, la aplicación del artículo 158, segunda parte, a las cooperativas resulta plausible, y creo que lo que ha hecho la resolución es reconocerlo de una manera clara, y además de despejar dudas acerca de su aplicación, establece que esto no implica dejar de cumplir los requisitos posteriores a la Asamblea en cuanto a la comunicación a la autoridad de control. Esto sigue igual, pero se agiliza el tema de la realización de la Asamblea, que, como bien señaló la doctora Fesen, va a ser aplicable en cooperativas de reducido número de asociados, porque no es previsible que pueda ser utilizada en cooperativas con gran cantidad de asociados. Pero por eso es una solución práctica para muchos casos donde no tiene sentido la formalidad de una convocatoria previa, con publicación, etcétera, para un grupo que está a lo mejor viéndose las caras diariamente en el taller o en el mismo lugar donde comparten su actividad. Entonces, es un avance desde el punto de vista del procedimiento asambleario, y una consagración de la capacidad democrática para decidir en esta materia. Creo que desde ese punto de vista es una disposición muy acertada. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Dante. Eleonora, hay un par de preguntas ya ahí, si querés. Muy buenas. Vero San Martín pregunta, y ya la saludo, mi gran compañera, si una mutual con gestión de préstamos que es sujeto obligado ante la UIF no podría autoconvocarse por lo que dice el último párrafo. Claro, exactamente. El artículo 3 del último párrafo excluye a todas aquellas que están obligadas, que son sujetos obligados ante la UIF, porque más o menos hacen gestiones de préstamos, ¿sí? Básicamente esta exclusión tiene que ver con el riesgo, ¿no? Esto que decíamos, fiscalización basada en el riesgo que tienen todas las entidades que, sobre todo las que captan fondos y los prestan, ¿no? Entonces, en ese sentido, se decidió excluirlas y que sigan el procedimiento tradicional, ¿sí? Fíjense que esto, ¿por qué? Porque se entiende que estas entidades que están obligadas a informar ante la UIF tienen una estructura administrativa mucho más grande, y tienen un soporte mucho más grande. Tan grande es ese soporte que informan trimestralmente ante el INAES, o sea, tienen más regímenes de información que el resto de las entidades. Entonces, por eso se las excluyó. Así que a tu pregunta, Vero, no, efectivamente no podrían utilizar esta herramienta, ¿sí? Pueden utilizar la herramienta tradicional. Lo interesante también de la Renovar es que no trae como sanción. No, son normas que lo único que haces, cuando yo doy elementos del derecho comercial en la Facultad de Derecho de la UBA, y una cosa que explicábamos siempre era la diferencia entre carga y obligación, ¿no? Bueno, acá es claramente una norma que lo que hace es, si vos no cumplís, te perdiste un beneficio, ¿no? No es que te sancionan, salvo, bueno, lo que es registro de asociados para cooperativas grandes, pero bueno, más allá de eso. Así que la pregunta, Vero, es que no, la mutual de gestión de préstamos no podría utilizar esta herramienta. Y Javi... Eleonora, sí, Rubén. ¿Me permitís? La mutual, sea por gestión de préstamo o sea cualquier tipo de mutual, no la puede utilizar, porque en la forma que está redactada habla de que las mutuales no es aplicable para mutuales esta resolución, cualquiera sea la actividad de la mutual. Exactamente, sí, el título dice las asambleas autoconvocadas unánimes para cooperativas, pero al comienzo se iban a poder y después se terminó sacando, pero, por ejemplo, una cooperativa que tenga una cooperativa de crédito no podría utilizarla, ¿sí? Después,
No sé si quedó respondida la pregunta, pero sí, Rubén, tenés razón. Y la segunda, la de Javier, dice, ¿qué pasa si un asociado aduce no haber sido notificado, se impugna y debe convocarse avisando al INAES? Bueno, si un asociado no fue notificado y presenta a la cooperativa la asistencia a la asamblea con una firma falsa, ya tenemos un delito ahí, ¿no? Tenemos un problema más grave, que la asamblea ahí interviene, hay una causa penal en el medio, entonces es más grave. No me preocuparía tanto por eso, sino por lo otro. Pero sí, en principio sí, se debería impugnar y convocarse, hacer la convocatoria tradicional, y yo haría la denuncia ante una fiscalía o en un juzgado o en la comisaría, ¿no? Por falsificación de firma, básicamente. No sé si hay más preguntas o si respondí las que me hicieron. Perdón, Elio, una pregunta. En función de que la comunicación va a ser ex post, ¿cómo estamos seguros, y parte de la consulta que hacía Javier, que todos los asociados estaban de acuerdo en hacer la asamblea y tratar ese temario? Porque ese spot, después hay que hacer un chequeo de socio por socio si estuvieron presentes en la asamblea, ¿no? El mismo chequeo que hace hoy el INAES con respecto a una asamblea informada con 15 días. Digo, ¿cómo te garantizás? Eso es, tenés el mismo problema que tenemos en la actualidad. Con la diferencia de que acá, si falsificaron firmas, tenés más herramientas para coaccionar, digamos. Claro, exacto, porque actualmente tenemos una comunicación previa. En cambio, en este caso no, viene ex post, ¿no? Sí, pero esa comunicación previa quizás no la totalidad de los asociados se enteran, digo, salvo los estatutos que tienen la obligación de publicar en un diario de circulación, pero no es la general de las cooperativas. Entonces, el problema sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, acá es peor, digamos, porque si no estaba el asociado y en el marco de algún proceso de fiscalización o algún proceso interno de la cooperativa, algún asociado dice, acá me falsificaron la firma, hay como más herramientas para garantizarlo. Ahí estamos de acuerdo. Si hay falsificación de firma es otro tema, eso estamos de acuerdo. Va a quedar otra, porque si no, ¿cómo va a presentar al INAES la asistencia a la asamblea? Por eso digo, es post, así que después es un control de los asistentes. No, obviamente, digo, el INAES hoy no lo hace con las asambleas con los 15 días de antelación. Nada te garantiza, digamos, vos, Nelson, lo que tenés que pensar desde la visión fiscalizatoria, digamos, es ver qué se está perdiendo el INAES de hacer con esta norma, ¿no? Y yo creo que es al revés. ¿Qué está ganando el INAES? Lo que está pasando en la realidad es que está ganando el INAES en lo que hace a herramientas de fiscalización y control. Son más, me explico, no son menos. Ahora, sí, los casos de laboratorio pueden darse, pero si se llegaran a dar, acá tenés más herramientas que antes. Sí, está bien, coincido con vos, pero yo voy de parte del asociado, ¿no? Me pongo en parte del asociado. El asociado, justamente, el asociado es el que tiene más herramientas. Bueno, pero si no lo comunicaron, ¿cómo sabe él que se va a hacer en la asamblea y cuál es el temario si por ahí no le avisaron, como decía Javier, o le estrecharon la firma? Eso ahí es más complicado, porque el control va a ser posterior, más allá que, como decís vos, en la actualidad son con 15 días de anticipación, nunca se sabe si todo el padrón de asociados fue notificado, se encuentra notificado, y si va a participar. Obviamente que en esos casos siempre es menor la participación, pero bueno, otro tema. Se puede enterar de varias formas. Una tiene el mecanismo tradicional de requerirle a la sindicatura información, ¿sí? O sea, esto se lo puede requerir. El segundo que se me ocurre, pero acá no estoy tan segura, iba a buscar la ley de cooperativas, los asociados tienen libre acceso al registro de asociados y no sé si tienen al de asambleas también. Ahí lo quería chequear, ¿no? Y la tercera posibilidad es que se va a dar cuenta por el número de asamblea. Dice, che, yo me fui a la última asamblea que fui era la 2, y pasaron 3 años, hicieron las 7. Digo, hay mecanismos para que se dé cuenta. Si es una cooperativa activa, digamos, y si el asociado no se da cuenta, ya también tenemos que ir a pensar qué rol está teniendo ese asociado dentro de la entidad, que pasan 5 asambleas y nunca no se enteró, no tuvo herramientas para enterarse. ¿Qué pasa con sus compañeros, no? Porque si le falsificaron la firma a varios, no solo a él.
Entonces, bueno, ¿qué diálogo tenés con tu compañero? Che, ¿fuiste a la asamblea? ¿No fuiste? ¿No? Como que ahí, yo entiendo lo que vos decís, pero es más grave, como me preocupa más. Perdón, Y Eleonora. de todas maneras está siempre el síndico de por medio al que se puede recurrir por cualquier denuncia en el ejercicio del derecho de los asociados. Perdón, la norma dice que tienen que estar todos los asociados presentes. Vale decir que si no hay asociados, hay algún asociado que está ausente, no se puede hacer la asamblea, en primer lugar. Y en segundo lugar, si alguno de los asociados presentes es trucho, digamos, se está cometiendo un delito. Creo que el tema hay que enfocarlo desde ese punto de vista. Una es nula la asamblea si falta alguien y es anulable si se falsificó la firma de alguien. Sí, yo lo entiendo a Nelson porque él ocupa un rol institucional y bueno, debe tener cierto temor, pero lo que hay que pensarlo es de manera sistémica, ¿no? Todo esto. Bueno, ahora hay más herramientas para que ese asociado pueda hacer valer su voz y hacer valer su presencia, ¿no? Porque si quieren utilizar el mecanismo lo van a tener que convocar sí o sí. En el otro le podían esconder la convocatoria. Bueno, nada, son cosas que vos debiste haber visto a lo largo de tus 30 años, ¿cuántos años en el INAE? Entonces, nada, esto es un paso más, digamos, promueve la fiscalización y hay más herramientas de control, ¿sí? Bueno, muy bien. Yo creo que hemos analizado bastante este tema, da para mucho, hay todo me parece que hay todo un proceso de aprendizaje institucional, tanto del INAE como de las cooperativas, para la utilización de esto, y seguramente en un par de años podremos evaluar cuál ha sido el impacto de este proceso. Si les parece, vamos a pasar al otro tema. Recién vimos el artículo 23, perdón, el artículo 3, que eran las cooperativas de 3 integrantes, después el artículo 13, que son las asambleas autoconvocadas, así que con estricta lógica matemática vamos a pasar al artículo 23, que es el de la asociación en línea. Este tema de la asociación en línea fue uno de los temas que en realidad nacieron como proyectos autónomos por parte de Cooperar, que los propusimos a INAES, y fue integrado en esta resolución renovar. No sé si Rubén, creo que lo vas a presentar, o Martín. Yo. Martín, dale. Entonces lo Después invitamos Rubén me continúa. lo presentamos entonces a Martín de la DESA, ya la mayoría lo conoce, contador vinculado a la AIR, la Asociación Intercooperativa Regional, quien en el primer encuentro nos explicó la resolución de auditoría. Así que, Martín, te escuchamos. Bueno, igualmente vamos a aprovechar esta Eleonora que está ahí al pie del cañón con la resolución, pero bueno, le voy a compartir una mini presentación sobre el tema. A ver, no sé si puedes compartir. Ah, sí, perfecto. A ver, sí, perfecto. Sí. Bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de asociación en línea? Lo primero que tengo que decir es qué es lo que no debemos confundirnos, porque si uno va haciendo una lectura rápida de la norma, nos vamos a encontrar con un término del artículo 17, que es el referido al registro de asociados y asociadas en línea para cooperativas de trabajo, que es algo puntual que seguramente estaremos viendo en alguna de las otras, algunos de los otros encuentros próximos, ¿no? Así que cuando hablamos de asociación en línea, estamos refiriéndonos expresamente a la relación del asociado con la cooperativa, o el futuro asociado con la cooperativa, y no la cuestión de la cooperativa con lo que le exige el INAES en ese articulado. ¿Qué encontramos en la resolución? En los considerandos no observamos aspectos puntuales que hagan referencia a este tema de la asociación en línea, y lo vamos a encontrar directamente en la parte resolutiva, en la sección 8, que dice de la asociación en línea y rendición de viáticos. Parecían ser dos temas disociados, tienen un punto en común, que es un poco la simplificación administrativa, ¿no?
y han quedado ambos encuadrados en esta sección. En los considerandos sí vamos a encontrar algunos conceptos generales, como por ejemplo términos como nuevas medidas de simplificación aplicables a los distintos momentos de la vida de las entidades, la experiencia recogida... Te quedó la presentación solamente en la primera carátula. Tendrías que ¿No moverla. avanza? No avanza. Ah. Ahí estamos viendo una. Ahí sí, ahí. Ahí dice no confundir. No confundir el tema del artículo 17, esto puede ser por el LibreOffice que no funciona. ¿Ahí cambió? Ahí Sí, cambió, sesión en línea, sí. Bueno, la vemos de esta forma sin la presentación. Indudablemente con una presentación no funciona. Bueno, respecto a los considerandos a nivel general, encontramos términos que podremos relacionarlo con esto de la asociación en línea, como por ejemplo el tema de nuevas medidas de simplificación aplicables a los distintos momentos de la vida de las entidades, o la experiencia recogida en los últimos años en el uso de las nuevas tecnologías, y otros como las nuevas tecnologías permiten adicionalmente generar mecanismos ágiles y accesibles. Digamos, son cuestiones que apuntan a esa simplificación que mencionaba Leonora, o una especie de modernización, ¿no? ¿Y qué es lo que realmente en el articulado se incluye? Bueno, son los artículos 23, 24 y 25, y está destinado tanto a cooperativas como a mutuales. ¿Ahí cambió? Sí. Sí, sí. Bien. El artículo 23 tiene 4 párrafos, y lo he separado para analizar cada uno de ellos puntualmente. El primero habla de que serán consideradas válidas las solicitudes de ingreso a cooperativas y mutuales que la persona interesada en asociarse completa a través de Internet o por otros medios informáticos, soportes electrónicos o digitales. Acá hace bien la aclaración que se refiere a las solicitudes, ¿sí? ¿Y por qué lo aclaro? Porque como vamos a ver a continuación, yo lo veo como dos procesos, digamos, que se podrían automatizar o digitalizar. Uno es propio, que es el que da la resolución, que es en el momento de contacto de la persona con la cooperativa donde quiere ingresar, que es y el otro es el trámite quizás administrativo burocrático que cada una de las cooperativas después tendrá que solucionar para que cada vez sea más rápido. Esta solicitud dice que sea a través de Internet o por otros medios informáticos. Cuando uno hace la lectura, pareciera ser que todo hoy en día, en la actualidad, como si nos referimos a medios de comunicación, Internet sería el todo, ¿no? Pero está bien que se haya agregado otros medios informáticos o soportes electrónicos o digitales, porque seguramente hay, digamos, dentro de la creatividad o en el futuro, alguna otra metodología de que uno pueda acceder. Por ejemplo, el paquete de datos telefónicos o bueno, alguno que vaya a surgir. Esto por un lado. Y, por ejemplo, lo más lógico sería a través de páginas web, donde uno pida los distintos datos y la persona lo vaya completando, y después todo eso termina siendo digitalizado a través de la red, ¿no? El segundo párrafo habla de las amplias facultades que le da esta norma al Consejo de Administración, o al órgano directivo de la mutual, ¿no? Independientemente de la organización que sea. Y acá, ¿por qué digo amplias facultades? Porque dice de que podrán determinar los medios tecnológicos que serán utilizados para dichas solicitudes de ingreso como asociado y o asociada, y también los métodos de validación de la identidad y de los datos de cada solicitante. Es decir, acá hay cuestiones que cada consejo deberá definir,
no solamente el medio tecnológico que se va a emplear, sino también qué tipo de validación de identidad se hará, y también qué tipo de datos de cada una de las personas se le va a pedir. Uno de los métodos de validación, por lo general, que se está trabajando en algunas organizaciones que están en proceso de aplicarlo, por ejemplo, con el RENAPER, que bueno, tiene un costo menor, diríamos, que a través del número de trámite del documento, el sexo, el número y el pago de más o menos son 5 pesos, termina validándole y trayéndole los datos que tiene el documento de identidad, como el domicilio y todo lo demás. Eso sería una forma, diríamos, un método, que después también podrá ser reforzado con alguna otra consideración que cada consejo pida. Por ejemplo, que la persona envíe el frente y el reverso, o la imagen de la persona con el documento en mano, digamos, como para validar que la persona es la que realmente está. Digamos, hay un montón de cuestiones que hoy en día se deberán trabajar en cada organización, a ver de qué manera uno lo puede facilitar ese ingreso a la cooperativa. El tercer párrafo habla de que la voluntad de quienes deseen asociarse a cooperativas y mutuales podrá exteriorizarse a través de la firma digital o mediante cualquiera de los medios tecnológicos vigentes y de acceso generalizado que permitan validar la identidad de la solicitante y de los datos requeridos por la entidad. Bueno, acá hay un tema que es seguramente, no sé si para aclarar, pero cuando uno habla de firma digital, lo piensa desde el punto de que es un proceso que no sé si todas las personas hoy en día lo van a tener, digamos, ¿no? Quizás lo más común es que no lo tengan. Por ejemplo, uno cuando piensa, no sé, en la certificación de un balance contable, sabe que el que lo está certificando tiene una firma digital. Eso va a una base de datos, tiene un token, lo tiene cargado en una base de datos, y cuando uno lo abre, el informe certificado sabe que esa persona estaba autorizada para poder firmar. Este proceso se llama firma digital. La norma lo puso como firma digital, quizás haga referencia más a una firma digitalizada, como por ejemplo que mande escaneado la firma con el documento, por ejemplo. Serán cuestiones quizás a aclarar la norma, pero bueno, también lo deja abierto a que también puede ser por cualquiera de los medios tecnológicos vigentes y de acceso generalizado. Es decir, que esto es como que puede usarse el email y otros tipos de formas de acceder, ¿no? Donde uno pueda también validar esa identidad. Y el cuarto párrafo habla de que la aceptación o rechazo de dichas solicitudes será facultad del Consejo de Administración o del Consejo Directivo según corresponda. Y acá vuelvo a reiterar, lo que se está automatizando es la solicitud, pero no la está siendo la asociación directa. ¿Por qué? Porque se necesita esa aprobación por parte del Consejo de Administración. Que diga, bueno, esta persona ingresa como socio y a partir de este momento, como asociado a la cooperativa, puede utilizar los servicios cooperativos. Y por eso digo que había dos momentos, ¿no? La burocracia interna administrativa, de que tendrá que generar de qué manera ese consejo va aprobando las solicitudes online o en línea. Son cuestiones que digamos, la norma pareciera ser como que se lo permite al consejo, dándole vía libre, digamos, a partir de esta solicitud en línea. Y el artículo 24 habla de que las cooperativas y mutuales deberán garantizar a sus asociados y asociadas el ejercicio del derecho al retiro voluntario en los términos previstos en el artículo anterior y de acuerdo con las condiciones que al respecto establezca el estatuto de la entidad.
Yo lo llamo como que esto es la reversa digital y que debe estar garantizada. Funcionará siempre y cuando el asociado que pretende renunciar como tal reúne las condiciones que al respecto establezca el estatuto de la entidad. Si las puertas abiertas de la cooperativa son ahora de manera digital, esa puerta es tanto para la entrada como para la salida. Digamos, no debería la cooperativa poner impedimentos, salvo los que ya el estatuto prevé para la generalidad de los casos, para que pueda darse de baja ante su pretensión de renunciar, ¿sí? Y el artículo 25 habla de que la posterior utilización de los servicios de las cooperativas y mutuales por parte de los asociados constituirá prueba adicional del vínculo asociativo, instrumentado bajo las modalidades contempladas en la presente resolución. Esto lo que está tratando de decir que la exteriorización del acto cooperativo se da en el momento, como que hay una confirmación al momento que se utiliza con posterioridad el servicio cooperativo. Quedará después por resolver si entre el momento de la solicitud y la aprobación por parte de los consejos del ingreso de esos asociados, si hubo alguna utilización de servicios cooperativos y bueno, de qué manera deberían ser contemplados, ¿no? En principio lo que son operaciones con no asociados, y una vez que aprueba el Consejo son operaciones con asociados. Eso es breve, aprovechando que teníamos a Leonora. Bueno, muchas gracias, Martín. No sé si Rubén, vos querías agregar algo sobre este mismo tema. O simplemente que la resolución es lo suficientemente amplia e invita a las cooperativas y a las mutuales a trabajar en el procedimiento que se va a seguir para la asociación en línea, la aprobación, etc. Me parece que es interesante, por ejemplo, en Cooperativa Obrera, donde prácticamente hay un ingreso importante mensualmente de asociados que deben andar arriba de los 5.000. Estamos trabajando y ya tenemos el servicio de RENAPER contratado, y justamente estamos viendo de qué manera incluso ver la posibilidad de que el periodo entre que se presenta la solicitud de asociación y la aprobación del Consejo de Administración, que es el que perfecciona el vínculo asociativo, que tiene mucha importancia, porque no se olviden que el acto cooperativo entre la cooperativa y el asociado a veces tiene en algunos lugares importantes ventajas impositivas. Por lo tanto, mientras el asociado no ha sido aprobado por el Consejo de Administración, está en una situación que no es asociado si utiliza los servicios de la entidad. Sería un no asociado que lo está utilizando. Bueno, en eso estamos trabajando para ver cómo acortamos el periodo, y justamente hay alternativas distintas, ¿no?, para validar digamos, la identidad. No solamente hay que utilizar los servicios de RENAPER, se puede prácticamente, como suele hacerse en las asambleas por Zoom, presentar un PDF del anverso y reverso del documento de identidad, puede hacerse una selfie de la persona con su documento de identidad. Es decir, cada cooperativa podrá establecer, de acuerdo a la tecnología que le parezca oportuna, de qué manera plantear la solicitud, qué datos requerir y cómo valida la identidad. Así que en ese aspecto la resolución es una invitación a que cada cooperativa instrumente un procedimiento acorde a los nuevos tiempos. Muy bien, muchas gracias, Rubén, muchas gracias, Martín. Alberto, Eleonora, la vamos a invitar a Eleonora a compartir alguna reflexión.
Sí, no, simplemente decir, nada, impecable la explicación que hizo Martín y bueno, desde ya la que hace Rubén. Pero nada, esta es otra norma que lo que intenta es traer, renovar el sector, ¿no? O sea, ya lo están pudiendo hacer un montón de entidades, ya los bancos, digamos, pueden abrir una cuenta bancaria online. Mercado Libre, digamos, puedes abrirte una CBU con B corta en Mercado Pago de manera online, acreditando, bueno, esto, como decía Rubén, o mediante convenio con Renaper u otros instrumentos que garanticen que la persona que tengas enfrente sea la que realmente dice ser. Entonces, ¿por qué no traer esto a nuestro sector, ¿no? Entonces, esto tiene que ver también con este proceso de renovar, de digitalizar, de facilitar, de simplificar, siempre manteniendo, ¿no? El espíritu cooperativista y mutualista, y por otro lado, tratando de reducir tiempos, reducir costos. Ya la pandemia nos demostró que la digitalización llegó para quedarse, entonces, bueno, yo lo celebro mucho, porque tiene que ver con esto, con todo un proceso de renovar el sector, que también va de la mano de los certificados digitales. Hoy día el INAES es el organismo registral con más digitalización de sus certificados, digamos, y bueno, esto viene como en todo un proceso y una decisión política que intenta renovar el sector. Así que para mí es una norma muy buena. Muchas gracias, Eleonora. No sé si acá invito, digamos, a hacer preguntas o... Sí, Alberto tiene levantada la Alberto. mano. Perfecto, Alberto. Gracias, Martín. No, básicamente que el cierre estaría completo de la norma con alguna aclaración respecto de cómo es el retiro del capital del asociado, ¿no? Porque queda abierto a determinadas regulaciones o determinadas limitaciones que tiene la norma, y cómo debería el procedimiento interno que tenga la cooperativa contemplar ese proceso, ¿no? De cómo se le acredita en una cuenta, cómo retira el asociado que se dio de baja en forma automática, que está bárbaro hacerlo en forma automática, pero también en forma automática pone a la cooperativa en una situación que tiene que hacerse de los fondos automáticamente para reponérselos, con las limitaciones que tiene de ley, ¿no? Quizás ahí en el procedimiento interno aclararlo un poco más, pero es procedimiento interno de la cooperativa. Alberto, Sí. aquí lo que se está haciendo es, como decía Martín, la reversa digital. De la misma manera que para asociarse uno puede presentar la solicitud, pero después es el consejo el que lo aprueba en función de si esa persona reúne las condiciones para ser asociado, que fija el estatuto. En el tema de la renuncia, lo que es digital o que es online es la solicitud de renuncia o la presentación de la renuncia, pero después se empiezan a regir todas las normas vinculadas que figura el estatuto. Tiene que ser aprobada por el Consejo de Administración y hay toda una serie de requisitos y limitaciones para la entrega de capital, etcétera, etcétera, que juegan, digamos, de la manera que corresponda. Lo que podría suceder, tal vez, es que en vez de pedirle, digamos, ahora que estamos tratando de que lo presencial sea lo mínimo, pedirle al asociado, en la solicitud de renuncia, que ponga la CBU o la CB corta U, en el cual el día que le corresponda recibir el reintegro, fíjense ustedes que los estatutos tienen limitaciones a los reintegros, se le haga la transferencia bancaria. Pero eso no significa que una automaticidad en la devolución del capital. Sigue rigiendo las normas estatutarias de cada entidad. Sí, lo mismo se da cuando uno se incorpora a la cooperativa. El momento del aporte de capital puede ser no coincidente con el de la solicitud. Puede ser posterior, una vez que está aprobado también por el Consejo. Entonces son dos momentos distintos donde se puede también pedirle que deposite con posterioridad. Y en el retiro pasa exactamente igual como Rubén. Lo que tratamos acá de aclarar es que digamos, las puertas tienen que estar abiertas para la salida de la misma forma.
Entonces, no puede venir a la cooperativa a decirle al asociado, no, usted debe pasar personalmente a gestionar su baja o su renuncia. Es decir, lo puede hacer digitalmente. Después, ¿cómo te doy los fondos? O la devolución de ese capital va por las vías normales como cualquier otro, pero también debe estar contemplada la forma digital. Sí, coincido, pero por temas que tienen que ver con protección al usuario o al asociado, que es algo que se nos viene encima, me parece que hay que dejar bien claro cómo se le devuelve el capital al asociado, para que lo sepa el asociado. Simplemente lo aclaro porque es una norma que va a venir en el futuro, porque hay exigencia de todos los organismos y de la UIF, y me parece que en ese sentido hay que tenerlo en cuenta, nada más en el procedimiento interno. Así como preveo dejar registrado, como dice Rubén, el CBU para que se le acredite en cuenta, que hay un plazo para acreditárselo, que es el estatutario. No digo ir en contra del estatuto ni de la ley, sino tenerlo previsto para darle mayor transparencia a todo este proceso, ¿no? A eso me refería. Yo aclaro una cosa más, que si bien la ley de defensa del consumidor nos pasa por el costado, como bien dice Alberto, es algo que va a caer en algún momento, y por eso me parece muy acertada la redacción de este artículo que dice, bueno, la puerta de entrada, pero también la puerta de salida, ¿no? Como en consonancia con la ley de defensa del consumidor. Agrego además que el INAES está en un proceso de reformar todo lo que es centro de denuncias. Entonces, digo, en el marco de esta fiscalización inteligente, el procesamiento de datos y demás. Entonces, esa herramienta, un poco para lo que vos mencionabas y tu temor, Alberto, que aparte el capital también se puede depositar, ¿no? Si existe un CBU y demás, o se puede consignar judicialmente en el peor de los casos, si no se puede hallar a la persona, bueno. Digo, en este marco de todo el proceso, ¿no? Siempre lo que digo es veamos toda la película en su conjunto. Bueno, se garantiza con esto del centro de denuncias también una herramienta más para que el organismo, y también para que Nelson no me diga nada después, nada, mentira, chiste. Digo, hay que pensarlo en este marco, ¿no? Como, bueno, Eleonora, en ese sentido es un poco hacia donde iba, porque me parece que nosotros tenemos que estar por encima de lo que es el Banco Central en protección al usuario, que es nuestro asociado. Entonces, cuanto más clarifiquemos y más transparentes seamos, le vamos a mostrar a quienes nos endilgan determinadas situaciones confusas y demás dentro del cooperativismo que somos más transparentes que ellos. A esto me refería. Y el procedimiento que está previendo el INAES seguramente contempla este tipo de acciones. Otra cosa más importante también en esto de lo que vos decís del sector, de la importancia y demás, con esta resolución el INAES se sienta arriba de los datos, digamos, y se fortalece al organismo, ¿sí? Porque, por ejemplo, en lo que hace a registro asociado, se estaba, digo, y esto es de público conocimiento porque salió en ámbito financiero, me acuerdo el año pasado, una nota diciendo que el Ministerio de Trabajo y la FIP iban a sacar un régimen de información sobre asociados de cooperativas y mutuales. Y yo pensaba, pero esto es tremendo para el sector, es como, ¿qué hace el Ministerio de Trabajo sacando un régimen de información sobre datos que tiene que tener el organismo, ¿no? Entonces, me parece que también, de nuevo, la normativa hay que pensarla en función a fortalecer al INAES. Y una vez que fortaleces al INAES, fortaleces al sector, ¿sí? Así que nada, esto. Bueno, muchas gracias Rubén, muchas gracias Martín, Eleonora, Alberto, que se sumó a la polémica. Si les parece, entonces pasamos al último punto. El último punto es rendición de viáticos por los integrantes de los órganos sociales, en el artículo 26 de esta resolución. También es un proyecto que ha sido iniciativa de Cooperar. Rubén o Martín. No se escucha. Está muteado ahí, Rubén. Ahí está. Martín. No, Rubén está muteado. Rubén. Está compartiendo. Perdón. Tiene el micrófono. Ya me desmuteé Ahí. Y ahora vamos bueno, para que no me pase lo de Martín, tengo voy a poder manejar
diapositiva desde aquí. Bueno, la resolución 1000, vamos a ir a los considerandos. ¿Qué dicen los considerandos? Que los artículos 67 y 78 de la Ley de Cooperativas establecen que los gastos efectuados en el ejercicio de sus cargos por los consejeros y las consejeras, los síndicos y las síndicas de las cooperativas serán reembolsados. En realidad, el artículo 67 y 78 de la ley, Dante, dice los consejeros. Ahora, viste, hay que hablar en lenguaje inclusivo. Bueno. Veo que te has puesto a tono. No, y yo esto es exactamente lo que dice la resolución 1000. Digamos, cualquier cosa al respecto, Eleonora sabrá justificarlo. Que a su vez las normas relativas no exigen la presentación de comprobantes, es decir, las normas estas del artículo 67 y 78, por lo que solamente bastaría a los efectos contables los documentos que acrediten dichos reembolsos. ¿Qué es lo que dice más adelante? Que el Estado Nacional cuenta con un régimen de pago a sus agentes de compensaciones por viáticos y movilidad, entre otros, regulados a través de los decretos 911 del 2006 y 281 del 2011, y todas las normativas de actualización de montos que salieron a posteriori, en los que se fijan montos de reintegro sin exigir la presentación de comprobantes. Por lo tanto, que por la naturaleza del gasto y la materialidad de este, resulta adecuado trabajar en una regulación. Yo estoy subrayando esto, trabajar en una regulación, por lo que voy a decir después, que en esta materia permita a las cooperativas regirse para el reembolso de consejeros y consejeras, síndicos y síndicas, por un procedimiento similar al establecido por la administración pública para sus agentes. Bueno, esto es lo que justifica la parte dispositiva de la resolución. Y el artículo 26 habla de la rendición de viáticos para integrantes de los órganos sociales, y dice que las cooperativas y mutuales podrán reembolsar los gastos efectuados en el ejercicio de sus cargos por los y las integrantes de sus órganos sociales contra la presentación de una liquidación con carácter de declaración jurada. Y luego explica que los montos de los reembolsos mencionados no podrán exceder los estipulados en concepto de viáticos y gastos de movilidad para los agentes de la Administración Pública Nacional. Me parece que esto que hemos visto a través de los considerandos y de la parte dispositiva marca un entorno en el cual hay que trabajar, como dice uno de los considerandos, en la regulación de este tema. Por eso, ¿cuáles son los requisitos a cumplimentar que entiendo yo deberíamos empezar a trabajar? Ya sea por una resolución ampliatoria o por una guía de aplicación de estas normas. Ya se verá cuál es el mejor mecanismo. Pero, ¿qué necesitamos? Primero, adaptar a la actividad de los y las integrantes de los órganos sociales, de cooperativas y mutuales, las normas contenidas en el régimen de compensación por viático, compensación por gasto movilidad, gasto fijo movilidad, etcétera, etcétera, que es el anexo 3 del Convenio Colectivo de Trabajo General para Administración Pública Nacional, porque está planteado, es muy amplio este anexo 3, y está planteado para agentes del Estado. Aquí hay que adaptar estas normas justamente a la actividad que hagan los integrantes de Consejo de Administración y demás órganos de las cooperativas y mutuales. Y el segundo tema, tenemos que ver de qué manera en esa guía de aplicación o el INAES lo ingresan en la parte de su página web, actualizar permanentemente los montos de reembolso en consonancia con lo que se establezcan las modificaciones del referido convenio colectivo. Hoy prácticamente cada bimestre se están modificando estos montos porque siguen digamos, un trámite muy similar a los acuerdos salariales. Y ustedes saben concretamente que se firmó, creo que en el mes de marzo, un convenio para los empleados públicos,
que estableció, no recuerdo si un 30 y pico por ciento en varias etapas, y luego en el mes de agosto se modificó y se establecieron nuevas etapas, se incorporaron más etapas, y esto también modificó en consonancia los montos de reintegro de viáticos, gasto de movilidad, etc. Así que esto me parece que es digamos, nos abre la posibilidad de reglamentar un poco este tema, de ver de qué manera se va a aplicar, y pienso que esta parte de la resolución va a requerir un trabajo adicional. Eso es lo que puedo decir en este aspecto. Muy bien, muchas gracias, Rubén. Es todo un tema este. Eleonora, si quieres hacer algún comentario. Y nada, esto también viene como a facilitar la vida de las entidades. Como bien dice Rubén, va a ser importante, hay que remarcar que esto es a los efectos contables, digamos, a los efectos impositivos pasarán otras cosas que tienen que ver con, bueno, salidas no documentadas, también como nos peguen impuestos a las ganancias y demás, pero la idea de este artículo tenía que ver, o de esta parte de la sección, con simplificarle la vida a las entidades, ¿no? Y que parte de esa reglamentación que Rubén bien plantea, yo creo, pero no soy el INAE, creo que se va a trabajar en guías de inspección in situ, digamos, de fiscalización, ¿no? Y que en el marco, bueno, de esta fiscalización inteligente, de esta fiscalización basada en datos y demás, y en riesgo, justamente si vos tenés un balance en donde tenés viáticos con un monto que no sea inmaterial, digamos, con un monto que tenga una materialidad particular, va a despertar alguna alarma en algún lugar para avanzar. Digo, esto pensando en Nelson, ¿no? Que siempre está en la fiscalización, ahí, bueno, esto, ¿no? Son montos muy pequeños, muy poco materiales, pero bueno, si llegaran a ser más grandes, hay que tener en cuenta eso. Pero claro, una cosa es el viático y lo que dice la ley, el reembolso de los gastos, y otra cosa es la retribución. La retribución está permitida por la ley, pero siempre la tiene que fijar la Asamblea. El reembolso de gastos no significa que la Asamblea lo tenga que fijar, pero hay que plantearse por qué el Estado, ¿no es cierto?, para sus propios agentes ha puesto un régimen de viáticos o de gastos de movilidad, porque concretamente no quiere que, digamos, el empleado que tiene que hacer una comisión de servicio vaya a un 5 estrellas, o se maneja en una limusina, sino que le da un importante, digamos, un monto determinado, y arreglate con ese monto para evitarse problemas. Entonces, si el Estado para sus agentes plantea esa circunstancia, ¿por qué no, digamos, hacer, para simplificar las cosas en las cooperativas, una situación similar? Por eso ahora lo que tenemos que hacer es adaptar estas normas estatales a la realidad de las actividades de consejeros y síndicos del sector de cooperativas, tratando de evitar en todo momento que a través del viático sin comprobante se estén dando retribuciones que son absolutamente facultad de la Asamblea. Entonces ahora hay que ser restrictivo en este campo, en este entorno que nos fija la resolución. Hay que hacer una guía de aplicación o en definitiva una resolución adicional para explicar bien y para poner límites, ¿no? Para evitar abusos. Sí, igual, digo, yo, perdón, Alberto, un solo comentario de algo que dijo Gustavo Sosa maravillosamente en algún congreso de cooperativismo, que yo estoy medio en contra de que haya, pero esto a nivel personal, y yo soy yo, ¿no? De que haya todo el tiempo resoluciones, ¿no? Porque al sector le está costando poder apropiarse de esas resoluciones. Entonces me parece que sería mucho más eficiente, en vez de una resolución ampliatoria, explicatoria y demás, trabajarlo en otros instrumentos, ¿no? El INAES en esta promoción y la fiscalización ha tratado de sacar
bastantes documentos que explican ciertas, o que bajan ciertos contenidos normativos para el ciudadano de a pie. Bueno, quizás en alguna cartilla vinculada con esta, y en esto que les mencionaba antes de las guías de inspección. Digo, estas cosas, en vez de ser, digo, son semáforos, ¿no? En una inspección inteligente son semáforos. Si yo veo en un balance que viáticos de 5, ya está, es un semáforo para ir a inspeccionar, ¿no? Ahí. Entonces, nada, yo por eso digo, hay que verlo como una oportunidad, digo, para Nelson, más que con un temor, ¿no? Por eso hablo de una guía de aplicación, es decir, tal vez no una resolución, sino una guía de aplicación. Sí, si me permiten, yo creo que en línea con lo que dice Eleonora, la resolución ya está, ya establece las pautas. Lo que Rubén sugiere, me parece que es una complementación, pero no vía resolutiva, porque eso ya está decidido, sino alguna orientación. Porque la resolución dice categóricamente que se aplicará el mecanismo que está establecido para los funcionarios de la administración como límite. De manera que hasta allí las entidades pueden fijar según su propio arbitrio y según su propia circunstancia, porque no todas las entidades tienen la misma capacidad económica, ni todos los directivos, tanto consejeros como síndicos, tienen los mismos requerimientos de compensación de gastos, ¿no? Alberto, habías levantado la mano. Sí, no, pero gracias. Era simplemente como duda, está poniendo un límite la resolución para la no presentación de comprobantes, para fijar un viático sin necesidad de rendir. Si hay un exceso por excepción, habrá que presentar comprobantes o no se permite, esa es la duda que tengo. No, dice podrán la resolución. Está bien. Es decir, el podrán facilita que se haga de esa manera o se haga como se hace hasta ahora por, digamos, presentación de comprobantes. Bien, está claro, clarísimo. Bueno, muy bien. ¿Alguno o alguna tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud? Habíamos prometido una reunión de 1 hora y media y ha sido una excelente reunión de 1 hora 33, así que casi perfecto. Empezamos 6:05, ¿eh? Empezamos bueno, 6:05. entonces tenemos 2 minutos más. Tenemos 2 minutos más. Para los aplausos. Para los aplausos no, pero Los en serio, expositores si hay algún punto en particular que quiera alguno hacer algún comentario, alguna pregunta de cualquiera de los temas. Una cosita nomás. En función de este último punto, es bueno que salga, digamos, un cuadernillo o algo como hablaban recién Eleonora y Rubén, porque en el caso de los viáticos de la administración pública están por categorías también, no es que es único para todos. O sea, no es digamos, un tramo para todos iguales, hay distintos tramos. Entonces por eso también tendría que analizarse y ver a cuál tramo se va a referir el tope ese que se va a poner. Igual pensemos que es la autoridad máxima de la entidad, ¿no? Así que un tramo alto tendría que ser. Mirá, digamos, hay uno que es el personal general, creo, en la administración pública, y yo en ese sentido opino que tal vez haya que ir por allí, porque si se quiere dar más, y bueno, que se haga con comprobantes. No, uno no puede, digamos, abrir el grifo demasiado. Y también está por zonas del país. Sí, correcto. Yo simplemente hacer una última aclaración. Me parece que este es un momento histórico, que es una resolución, digamos, que no, ustedes me lo podrán confirmar más que yo, que tienen más experiencia en el sector, pero nunca la autoridad de aplicación de la 20337 sacó una resolución de tamaña dimensión
y que bueno, y que ahora lo que resta es trabajar en la implementación, en el seguimiento de la implementación, porque el 99% de los artículos ya está casi implementado. Entonces, me parece que es un momento histórico para nosotros, y que hay que vivirlo de esa manera. Yo lo vivo así, ¿no? Yo no vivo de esa manera, pero bueno, nada más, simplemente eso. Bueno, resta entonces... Ah, perdón, ¿hay alguien más queriendo...? No. Resta entonces, ahí hay levantó alguien la mano. Ramiro de Mendoza. Se escucha con mucho ruido, Ramiro. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Sí. Buenas tardes a todos. ¿Está bien? ¿Me escuchan? Bueno, sí, yo comparto estas palabras, que hay que hacer una guía o realizar otras herramientas como para bajar a la población cooperativa lo más claro posible, algo que es muy legal, algo a lo práctico. Para, qué sé yo, desde un video educativo hasta un pequeño corto, para que la gente más o menos empiece a entender esta dimensión de esta entonces yo creo que hay que arribar a herramientas, algunos recursos que disponga INADES para bajarlo a territorio, a una gente que necesita un lenguaje más sensible, más claro. Sí, sí, coincido plenamente, Ramiro. Ese es el desafío de ahora en más, ¿no? Por eso se intentaron, no sé, con el registro de asociados, con el recibo de retribución, hacer beta test previos para probarlo con el propio sector, ¿no? Pero sí, ese es el desafío, Ramiro. Para mí diste en la tecla. Bueno, muy bien. Faltaría solamente volver a repetir que hemos recién iniciado la discusión de esta resolución. Las próximas 2 reuniones, de aquí a 15 días tendremos la próxima. Seguiremos profundizando el resto del articulado. Agradecer, por supuesto, muchísimo la participación en particular de María Eleonora Fesser. También, por supuesto, el trabajo realizado por Martín, por Rubén, integrantes de la Comisión de Normativa, y por Dante, que también ha participado en esto, y por supuesto por las preguntas de cada uno de ustedes.